Serie número 6. El ejercicio espiritual. Ministrada por el hermano Miguel Ma, parte 43. Amados hermanos y amadas hermanas, hoy nosotros llegamos al último mensaje de esta serie, el ejercicio espiritual. Nosotros vimos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, mas contra principados y potestades. Las armas que debemos usar son las armas espirituales y no las armas carnales. No las armas del reino de este mundo, mas las armas del reino de Dios. Nuestro Señor Jesús, cuando estaba en esta tierra, Él nunca usó las armas de la carne. Siempre usó las armas espirituales. Y fue usando las armas espirituales que Él cumplió la obra de la redención. Fue usando las armas espirituales con el cual derrotó al enemigo. En Filipenses capítulo 2 del 6 al 11, de la vida del Señor Jesús en su actitud, y podemos ver también cuál fue el resultado de esa actitud, el resultado de ese vivir. Filipenses 2, versículos 6 al 11. El versículo 6 yo voy a leer de acuerdo a la versión Nueva Almeida. En español sería la versión Reina Valera. Entonces dice el versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose, obediéndose hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Nosotros podemos ver aquí que el Señor Jesús era Dios, mas Él no se apegó a eso, ¿cierto? Antes, Él a sí mismo se vació, se despojó, Él se humilló y Él obedeció al Padre. Él fue obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Ese vivir a los ojos del reino del mundo, al reino de este mundo, es un vivir muy débil. Mirando para Jesús es una persona débil teniendo tal actitud, porque el camino del hombre de esta carne es manipular y dominar, usar la fuerza física. Mas la manera de Dios es humillarse, obedecer, morir para sí mismo, para permitir que Dios muestre su poder de resurrección por medio de nosotros. Nuestras armas espirituales son despreciadas por el mundo, mas sabe de una cosa, son temidas por los poderes de las tinieblas.
Mire, los poderes de las tinieblas tienen miedo de nuestras armas espirituales. Ellos no tienen miedo de nuestras armas carnales. Cuando nosotros luchamos con las armas espirituales, ningún principado y potestad puede resistir. ¿No es algo maravilloso? Nosotros vemos al Señor Jesús obediente, siempre haciendo la voluntad del Padre. El resultado es que Él fue exaltado y exaltado sobremanera. Y Dios le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla sobre la tierra, debajo de la tierra, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Mire, amados hermanos y amadas hermanas, esa es una lección muy importante que necesitamos tener. Que el Señor nos guíe y nos bendiga. Podamos vivir según la voluntad de Dios, pues obedeciendo al Señor, viviendo en el Espíritu y aplicando la palabra, la vida en el Espíritu. ¿Está bien? La fe, el amor, la esperanza, la paz. Nosotros vamos avanzando y nos vamos volviendo vencedores. Alabado sea el Señor. Amados hermanos y amadas hermanas, hoy nosotros completamos 365 comuniones, un año. Cuando nosotros iniciamos, el encargo que nosotros recibimos del Señor fue de alimentar a los consiervos en la época de la pandemia. Y luego, en su inicio, las reuniones vía Zoom, los mensajes y todo eso no estaba programado, preparado. Y el Señor nos dio un encargo de alimentar a los consiervos día a día. Y alabamos al Señor, porque por un año nosotros caminamos juntos, abordamos los encargos que el Señor nos dio, disfrutamos juntos de la palabra de Dios. Hoy concluyo yo aquí las series de podcast. Cumplí la misión que Dios me dio, completando un año. Entonces, estoy parando, y cuando el Señor me dé un nuevo encargo, yo compartiré con ustedes, amados hermanos y hermanas, porque nuestra función es servirlos. Mi deseo es que ustedes escuchen nuevamente estos mensajes desde la primera serie, porque lo que fue compartido son verdades y principios siempre actuales, porque la palabra de Dios es viva. Mi deseo es que usted viva y experimente la palabra de Dios todos los días. Amén. Quiero informar también que todas las series, las temporadas del podcast, debajo de ese tema general, que es los que aman al Señor y su venida, están en las mayores plataformas de streaming de audio y de podcast. Y también en las próximas semanas estarán disponibles en el portal del Instituto, en la aplicación del Instituto Vida para Todos. Esas plataformas donde el podcast puede ser encontrado: Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, y también
en la iglesia de la Uberaba, en el sitio de YouTube. Iglesia en Uberaba irá a publicar desde el primer mensaje de la primera serie. Amados hermanos y amadas hermanas, es una gran alegría haber caminado con ustedes a lo largo de un año. Que el Señor los bendiga grandemente.